Hola, hoy voy a hablar del Reino de la Noche de William Hope Hodgson, que he leído en esta edición en versión original, que es un tomo que forma parte de la recopilación de las obras de ficción del autor y que también tiene al menos dos ediciones que yo conozca en español, una de Valdemar y otra de Hermida Editores. El Reino de la Noche es una obra única, inclasificable y tremendamente ambiciosa, que tiene elementos de ciencia ficción, fantasía, terror y novela romántica. Desde mi punto de vista, la ambición de esta novela apenas queda un escalón por debajo de obras como las de Tolkien, en cuanto a su intención de construir un mundo complejo y original. Además, el planteamiento está lleno de ideas y descripciones fascinantes, pero por otra parte es un libro largo y con graves defectos, que hacen que su lectura no sea fácil en absoluto. En este vídeo voy a intentar explicar los pros y los contras de esta novela y decidir si el esfuerzo de leerla merece la pena, lo que por supuesto dependerá de lo que el lector vaya buscando. Ya hice una introducción al autor inglés W. H. Hodgson cuando comenté su novela La casa de los confines de la tierra. Hodgson murió en combate a finales de la Primera Guerra Mundial a la edad de 40 años y aparte de escritor fue marinero, mercante, fotógrafo y culturista. Ocupaciones todas ellas que influyeron en su obra, especialmente la de marinero, ya que gran parte de sus historias tienen una ambientación marina. Su obra literaria probablemente hubiera caído en el olvido después de su muerte, si no fuera por la promoción de otros autores, como por ejemplo H.P. Lovecraft, que lo consideraba un escritor de calidad desigual y con tendencia a lo sentimental, pero con una admirable capacidad de evocar la proximidad de fuerzas monstruosas y la inquietud provocada por ciertos lugares. Concretamente, en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft hace un comentario sobre el Reino de la Noche que refleja perfectamente tanto sus aciertos como sus defectos, y que es una buena introducción a la novela. El Reino de la Noche es un relato extenso, 583 páginas, del futuro infinitamente remoto de la Tierra, dentro de miles de millones de años, después de la muerte del Sol. Se narra de una manera algo desmañada, como los sueños de un hombre del siglo XVII, cuya mente se fusiona con su propia encarnación futura, y se ve seriamente empañado por una verborrea cargante, reiteraciones, sentimentalismo romántico, artificial y pegajoso hasta lo nauseabundo, y un intento de lenguaje arcaico, grotesco y absurdo. A pesar de todos sus defectos, es una de las obras de imaginación macabra más logradas que se han escrito. La imagen de un planeta muerto, oscuro como la boca de un lobo, en el que los supervivientes de la especie humana se concentran en una pirámide de metal de extraordinario tamaño y son asediados por fuerzas monstruosas, híbridas y desconocidas, es algo que ningún lector podrá olvidar. Seres y formas totalmente inconcebibles e inhumanas, los merodeadores del mundo negro, ajeno al hombre e inexplorado fuera de la pirámide, se sugieren y parcialmente describen con una fuerza inefable, mientras que el paisaje nocturno, con sus abismos y pendientes y vulcanismo moribundo, adquiere un terror casi consciente bajo la mano del autor. A mitad de camino del libro, el protagonista se aventura fuera de la pirámide en una búsqueda a través de reinos asolados por la muerte que el hombre no ha pisado durante millones de años, y en su progreso lento, minuciosamente descrito, día a día sobre inconcebibles leguas de inmemorial negrura, hay una sensación de hostilidad cósmica, de intenso misterio y de temerosa expectación que no tiene parangón en toda la historia de la literatura. El último cuarto del libro se hace horriblemente lento, pero no estropea la tremenda fuerza del conjunto. Hasta aquí la reseña de Lovecraft, compartida por otros escritores como C.S. Lewis, el colega de Tolkien y autor de las Crónicas de Narnia, aunque hay que tener en cuenta que la historia les sonaría mucho más original a ellos de lo que nos resulta a nosotros un siglo después. A pesar de todo, hay que reconocer que la novela sigue dando una gran impresión de originalidad, entre otras cosas por la mezcla de géneros que supone desde una perspectiva actual. En parte, esto es debido a que cuando fue escrita, géneros como la fantasía, la ciencia ficción y el terror no estaban tan bien delimitados comercialmente como lo están hoy. Comparando este resumen con la temática de otras de sus historias, también se puede decir que Hodgson estaba obsesionado con ciertos tropos que utiliza una y otra vez en su obra, como son el asedio de entidades monstruosas y los viajes mentales a lejanías insondables de tiempo. Para poder comentar un poco más en profundidad, a continuación voy a resumir el planteamiento del libro intentando no entrar en spoilers. De todas formas, casi todos los detalles que voy a dar están en la primera cuarta parte del libro y omitiré cualquier posible giro argumental. La historia se cuenta en primera persona y el primer capítulo nos relata una historia de amor ambientada en torno al siglo XVII entre el narrador y una joven, ambos aparentemente de la alta sociedad. El comienzo es un poco cursi y hasta involuntariamente cómico, ya que el autor no pierde ocasión de proyectar en el narrador su experiencia como culturista, dando la impresión de ser más bien vanidoso y relatando la admiración de la muchacha por su musculatura, lo que para un lector actual probablemente sonará más ridículo o cursi que otra cosa. Esta aparente vanidad del narrador acerca de sus atributos físicos no se da solo en esta ocasión, sino que se repite a menudo en el libro.
Otro inconveniente que el lector encontrará enseguida, como ya avisaba Lovecraft, es que Hodgson, intentando emular el estilo literario de la época en la que está ambientada la novela, la convierte en una imitación fallida, afectada e infumable de la prosa inglesa del siglo XVII, hasta el punto de que otro escritor ha publicado recientemente una versión modernizada de esta historia para facilitar la lectura. Por suerte, el lector de una traducción quedará en parte protegido de este problema, ya que las libertades ortográficas y gramaticales que se tomó el autor son directamente intraducibles, por lo que las ediciones en español habrán quedado neutralizadas hasta cierto punto. No obstante, incluso en traducción se pueden notar rasgos arcaizantes, como la ausencia de diálogos, lo que hace más densa la lectura. Este primer capítulo es una especie de relato marco que sirve para introducir a partir del segundo y ya hasta el final de la novela los sueños o visiones del narrador sobre un futuro remoto dentro de millones de años, debido a lo que se describe como una especie de conexión mental con una reencarnación futura de él mismo, que a los 17 años recupera la memoria sobre su anterior existencia y su historia de amor. En este mundo futuro el sol se ha extinguido y la Tierra vive sumida en una noche perpetua, apenas iluminada en ocasiones por la actividad volcánica residual. Esta ambientación se puede enmarcar en el subgénero de fantasía conocido como de la Tierra moribunda, que igual que en otras novelas con esta temática pasa de puntillas por el problema de cómo podría sobrevivir ningún tipo de vida en las condiciones de frío extremo de un mundo sin sol. En este caso, Hodgson intenta justificar débilmente la temperatura relativamente templada del escenario que describe, recurriendo a la excusa de que la acción sucede a cierta profundidad en grietas de tamaño descomunal que se han abierto en la corteza terrestre, y que son las únicas partes habitables del planeta gracias al calor de la actividad volcánica. En esta época futura, la humanidad ha quedado reducida a unos cuantos millones de personas que viven concentradas en una gran pirámide metálica sellada, que recibe el nombre del último reducto o el gran reducto. La pirámide está alimentada por la corriente terrestre, una misteriosa energía de origen subterráneo que se sabe que terminará agotándose, y cuando eso ocurra supondrá el fin definitivo de la humanidad, aunque no se cree que esto vaya a ocurrir en el futuro próximo. El reducto tiene un tamaño descomunal, por lo que se describe sería más alto que el Everest, y contiene más de 1000 pisos, cada uno de los cuales se considera una ciudad en sí mismo. Pero incluso esa magnitud queda empequeñecida ante su extensión subterránea, que es mucho mayor y que contiene muchos niveles de tierras de cultivo para alimentar a la población y un inmenso cementerio. El motivo de que la población esté concentrada en el último reducto es que este mundo nocturno ha quedado a merced de cantidades innumerables de monstruos, tanto semihumanos como totalmente inhumanos, desde la muerte del sol, y las defensas de la pirámide basadas en la corriente terrestre son lo único que los mantiene a raya. Alrededor del último reducto se extiende la Tierra o el País de la Noche, que es lo que en español se traduce como el Reino de la Noche, que da título al libro. A partir del segundo capítulo, el narrador describe la geografía del País de la Noche visible desde la pirámide, que contiene lugares que inspiran el terror de los humanos, como la Casa del Silencio y diversas estatuas colosales llamadas los Vigilantes, que son una especie de atalayas cuyo propósito es poner al descubierto a cualquier ser humano que abandone la seguridad de la pirámide. Creo que uno de los elementos más conseguidos de la novela es el halo de misterio y terror que el autor da a estos lugares, sin detallar lo que allí acontece para que el lector se imagine lo peor, o dotándolos de nombres bastante sugerentes, como el camino por el que marchan los silenciosos, la llanura del fuego azul, etc. Al igual que en las historias de tema ocultista de Carnacki que ya mencioné en el comentario de la casa en el confín de la tierra, el autor crea una sensación de horror espiritual insinuando peligros peores que la muerte para los humanos que caigan bajo el poder de las monstruosidades que campan fuera de la pirámide. Otro paralelismo con las historias de tema ocultista del mismo autor es la importancia que tienen los poderes psíquicos en la trama. Tanto los seres humanos como los monstruos tienen una especie de capacidad telepática limitada, especialmente de transmitir emociones a distancia incluso involuntariamente, lo que supone un peligro para los humanos, porque las fuerzas del mal pueden intentar engañarlos o detectar su presencia. De hecho, lo que pone en movimiento la trama principal del libro es la gran capacidad telepática del protagonista, que para su sorpresa le permite establecer contacto con otra persona fuera del último reducto. Con gran emoción, el narrador recibe los mensajes fragmentarios de una joven que habita en el reducto menor, una pirámide más pequeña fundada a gran distancia y en tiempos inmemoriales por colonos del último reducto, según cuentan las leyendas y archivos antiguos. Los mensajes de la joven se van convirtiendo en una llamada de auxilio conforme se hace evidente que la corriente terrestre del reducto menor se está agotando, y además el narrador empieza a sospechar que la muchacha pueda ser la reencarnación de su amada en su vida anterior, por lo que decide emprender un viaje para salvarla. Y aquí paro de contar, todo esto sucede dentro de la primera cuarta parte del libro. Como se puede deducir de este resumen, las imágenes que esta historia presenta al lector poseen una gran capacidad de fascinación. Simplemente la descripción del último reducto y de las zonas que lo rodean es apabullante y de una originalidad casi sin igual para la época. Algunas escenas resultan también muy llamativas,
como la solemnidad con la que se cuenta cómo miles de guerreros cubiertos con armadura descienden en los grandes ascensores de la pirámide para realizar una expedición al exterior. También hay una especie de mística de las armas, concretamente del discos, el arma principal de los guerreros, que a pesar de ser en realidad poco más que una sierra circular al extremo de un mango retráctil, se trata en todo momento con la misma reverencia con la que un caballero en una novela artúrica consideraría a su espada. Todas estas facetas demuestran que no estamos ante una novela de ficción especulativa cualquiera, sino que el autor tenía ideas realmente brillantes y de una ambición considerable. Sobre todo, durante los primeros capítulos del libro se me ha pasado por la cabeza más de una vez lo espectacular que resultaría una película basada en este libro. Aunque no me consta que Tolkien leyera a Hodgson, una comparación que probablemente se le pueda venir a la mente a cualquier lector del Señor de los Anillos es aquella entre el Reino de la Noche y Mordor, paisajes desolados y sumidos en la oscuridad o a la luz rojiza de volcanes, infectados de monstruos y otras presencias malignas todavía más poderosas que están siempre al acecho e inspiran terror a los personajes, y los obligan a ocultarse continuamente. En realidad, todo esto recuerda a una obra muy anterior, las descripciones del infierno en la Divina Comedia de Dante. Pasando a aspectos menos positivos del libro, ya comenté al hablar del primer capítulo dos problemas que también afectan a otras muchas partes de la historia, y al que añadiré ahora un tercero. Estos defectos son de tal gravedad que francamente pueden hacer que la lectura de este libro no le merezca la pena a la mayoría de los lectores. El primero, repito, es el intento de Hodgson de escribir con un estilo anticuado para dar una ambientación del siglo XVII, cosa que por un lado tiene poco sentido ya que, salvo por el primer capítulo, todo el resto de la trama está situado en el futuro. Y aunque estuviera justificado, la prosa arcaizante del autor no resulta creíble, sino que se nota claramente que es un autor moderno intentando imitar a escritores antiguos sin conseguirlo. Esto no sería tan grave si no fuera por la gran longitud del libro, que hace que lo que al principio parece una curiosidad termine haciendo que el texto parezca mucho más largo de lo que ya es. Por suerte, como ya he comentado, las traducciones al español probablemente protegerán parcialmente al lector de este engorro. El segundo defecto es el alto nivel de ñoñería y cursilería a lo largo de grandes porciones del texto. Aunque el subtítulo de esta novela, Una historia de amor, puede parecer fuera de lugar teniendo en cuenta el resumen que he hecho del argumento, lo cierto es que una parte considerable de la trama está orientada a lo romántico, lo cual no tendría que ser un problema en sí, si no fuera porque, como digo, el nivel de cursilería que alcanza Hodgson supera todas las escalas posibles, aparte de que su tratamiento de los personajes femeninos puede resultar prácticamente ilegible para un lector actual, tanto por la mentalidad victoriana que transpira el autor y que vuelve a muchas escenas involuntariamente cómicas o inverosímiles, como por su visión estereotipada de la doncella dulce, delicada y sumisa que aprueba que su hombre le dé unos azotes para llevarla por el buen camino. Sean o no creíbles estas escenas en el contexto en el que se presentan, que, recuerdo, no son en época victoriana sino millones de años en el futuro, lo cierto es que un lector actual, por mucho que comprenda que el autor estaba escribiendo hace más de 100 años, necesitará un gran autocontrol para evitar llevarse la mano a la cabeza o esbozar una sonrisa irónica en ciertas escenas. A estos dos defectos tengo que añadir uno más, probablemente el pecado más grave en una novela, que es la naturaleza repetitiva y machacona del texto y casi de todo el argumento a partir de cierto punto. El viaje del protagonista por el Reino de la Noche, que es el grueso del texto, probablemente casi unas 3/4 partes de toda la novela, es una especie de diario en el que el narrador nos relata los incidentes casi día por día, incluidas las comidas y los tiempos de sueño. Aunque por supuesto hay incidentes, combates, encuentros, etc., creo que el nivel de reiteración es excesivo y este viaje se podría haber reducido a un número mucho menor de páginas eliminando las partes más anodinas, como por ejemplo ciertas descripciones de paisajes, las rutinas de comida y sueño, descritas casi con las mismas palabras 1 y 100 veces, y por supuesto las partes románticas más empalagosas y repetitivas a las que me acabo de referir. Para colmo, hay apelaciones insistentes al lector en las que el narrador duda de que pueda creer o comprender lo que se describe. Esto, que claramente es un tic del autor, ya que también se usa en otras de sus historias, parece un recurso para implicar al lector, pero se usa de forma tan mecánica y reiterativa que se vuelve cargante de inmediato, y lo peor es que ocurre cada pocas páginas y alguna vez hasta un par de veces en la misma página. A propósito de estos inconvenientes, es interesante señalar que el autor mismo escribió una versión abreviada del Reino de la Noche, llamada El sueño de X, con el objetivo de autopublicarla en Estados Unidos para reservarse los derechos de autor en el caso de que la novela original pudiera ser publicada en el futuro, de acuerdo con lo que exigían las leyes de propiedad intelectual estadounidense en la época. La longitud de El sueño de X es una 10ª parte del Reino de la Noche, lo que lo sitúa en el tamaño de relato o novela corta, más que de novela. Y dado que no lo he leído, no sé si, aparte de eliminar repeticiones y escenas tediosas, el autor habrá tenido que reducir excesivamente algunas de las mejores partes del libro. De todas formas, podría ser una buena alternativa para el lector interesado que no esté dispuesto a hacer el esfuerzo de leerse la novela completa. Por desgracia, la traducción al español parece muy difícil de encontrar, a menos que también esté incluida en alguna otra de las colecciones de relatos publicadas. Mi conclusión personal es que, aunque la lectura del Reino de la Noche probablemente me haya dado más momentos de tedio que de disfrute o admiración,
Curiosamente, y el primer sorprendido soy yo, no me arrepiento de haberlo leído, ya que algunas de las imágenes e ideas del libro se han quedado grabadas en mi memoria como algo digno de recordar, e incluso me permiten ver con un poco más de perspectiva la evolución del género fantástico. Creo que es un buen ejemplo de una idea excelente con una ejecución fallida, y por tanto no se la recomendaría a todo el mundo, pero tal vez el esfuerzo le merezca la pena a los lectores a los que les haya despertado la curiosidad con lo que he estado contando. Otro motivo por el que podría ser interesante leer esta novela es que ha fascinado de tal modo a otros escritores posteriores que algunos de ellos han ambientado otras historias en este mismo mundo del Reino de la Noche. Algunos de estos libros y colecciones de relatos tienen muy buenas críticas y por supuesto carecen de los defectos del original. Para terminar, la edición que me he leído del Reino de la Noche es uno de los volúmenes de la recopilación de las obras de ficción del autor en versión original. En cada uno de estos tomos se ha incluido una novela y una colección de relatos de temática relacionada, a veces lejanamente con la novela. En este caso las historias son de temática romántica, aunque esta temática muchas veces es poco más que un añadido a una trama principal de misterio. Estos relatos tienen poco destacable y aunque sean entretenidos a veces e incluso más fáciles de leer que algunas partes de la novela principal, estoy seguro que en poco tiempo se me habrá olvidado totalmente y solo quedarán en mi mente las imágenes de El Reino de la Noche. Gracias y hasta el próximo vídeo.